Comenzamos. Lo primero es rápidamente un repaso rápido a lo que dimos la semana pasada, para que así también nos situemos donde estamos. Ya hemos empezado el libro de Hechos, que hemos dicho que es la parte ya más histórica de la Iglesia en adelante. En este gráfico es muy interesante porque podéis ver ahí que vemos la iniciación con los 4 evangelios que hemos estado viendo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos la expansión con el libro de Hechos y luego la consolidación con las epístolas. En la siguiente parte del gráfico vais a poder ver las fechas, aquí es del 4 después de Cristo hasta el 96, los diferentes libros y epístolas que se escribieron. Y podéis ver claramente en el gráfico que los eventos del libro de Hechos, que ocupan 30 años, durante esos 30 años, Pablo va a estar escribiendo algunas de sus epístolas más importantes. Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filipenses, veis hasta el 28 más o menos. Y también Santiago va a escribir durante el tiempo que transcurre en los eventos que nos narra el libro de Hechos. Así que lo que es interesante en el estudio de estos libros es poder intercalar el libro de Hechos con las epístolas que fluyen durante los eventos de esos libros y poder hacer unas comparativas en el momento histórico en los diferentes conflictos teológicos, las posturas doctrinales, los movimientos como los gnósticos, el resurgimiento de las primeras herejías. Todo eso lo podemos ver a través del estudio de las epístolas y el libro de Hechos combinado. Y ese es un poco lo que estamos haciendo en la preparación de este estudio del libro de Hechos. Hemos visto la parte histórica de los evangelios en cuanto especialmente a esa iniciación del cristianismo. Y ahora nos centramos en la expansión. En vuestras notas, en esta página seguida del gráfico, aquí vais a ver que a mitad de la página pone expansión. Y ahí es donde vamos a empezar hoy, cuando hablamos de cómo, una vez el Evangelio ha sido establecido, el Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado, envía a los apóstoles a predicar, empieza la expansión del cristianismo. El libro de los Hechos abarca la historia de la Iglesia desde el año 29 hasta el año 60. Eso es un periodo de unos 30 años. Unos 30 años de historia. Por lo tanto, sabemos que el libro de Hechos no lo narra todo lo que pasó, sino que narra los eventos más importantes en cuanto a su influencia en lo que llamaremos la iglesia primitiva, el primer grupo de creyentes. Cuando miramos el gráfico, este gráfico, podéis ver que hay 2 bloques de las epístolas paulinas. En las epístolas paulinas quiere decir las epístolas escritas por Pablo, epístolas escritas por Pablo. El primer bloque son epístolas para la iglesia y están divididas en 4 partes: Gálatas, Tesalonicenses, Corintios y Romanos, Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. ¿Y por qué tenemos esas 4 partes? Porque primeramente en la primera epístola paulina, la de los Gálatas, Pablo escribe después del primer viaje misionero. Él hace un viaje misionero, encuentra el problema de los judaizantes y escribe la epístola de los Gálatas, justamente tratando el problema de los judaizantes. Pero en segundo lugar tenemos otro bloque grande, y ese bloque es primera y segunda de Tesalonicenses. Pablo lo escribió durante el segundo viaje misionero. Y durante lo que va a encontrar Pablo es la herejía que algunos dicen que la venida de Cristo ya ha acontecido. Y por eso cuando Pablo escribe en primera y segunda de Tesalonicenses, tiene que tratar el problema de esa herejía de los falsos maestros. Ahora, el tercer bloque, y lo veis también en el gráfico, bien representado, es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, libro de Romanos. Pablo las escribe durante el tercer viaje misionero.
Y en ese tercer viaje misionero, Pablo directamente escribe a la iglesia en Corinto, que ya lo veremos cuando hablemos de Corinto, pero creemos que no fueron 2 epístolas, sino hasta 4 epístolas las que Pablo escribió a esa iglesia, de las cuales tenemos primera y segunda, aunque a lo mejor la segunda contiene también parte de la tercera carta, esto es algo que se discute, pero es lo que el Espíritu Santo, mediante la inspiración de las Escrituras, nos ha dado, primera y segunda epístola a Corinto. Y después Romanos. Y como sabéis, Corinto trata las herejías dentro de la iglesia local, y Romanos el poder del Evangelio. Ya Pablo dirigiéndose hacia Roma. Y por último, ese cuarto bloque de epístolas, Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, fueron escritas desde la cárcel. Pablo ya está en la cárcel cuando él escribe estas epístolas. ¿Sí? Eso nos ayuda y nos hace hacer un pequeño gráfico a la hora de estudiar. En el gráfico podéis poner esas fechas, compararlo con el libro de Hechos, ya iremos viendo los diferentes capítulos y hablaremos, por ejemplo, de las epístolas desde prisión. Y eso es algo interesante. Yo sí tengo una duda, que no sé si sepas la respuesta. Es que el orden cronológico en el que son escritas es diferente al orden en el que aparecen en todas las Biblias. Sí. Y me supongo que tiene un propósito. ¿Sabes cuál es? No sé exactamente el propósito, cuando hablamos de propósito, y yo creo que tiene más que ver con la manera en que se hizo el canon de las Escrituras y la utilización en la iglesia primitiva. Algunos de estos libros, por ejemplo, Santiago, que lo tenemos ahí mencionado, tuvieron realmente problemas para ser aceptados dentro del canon bíblico. Incluso Apocalipsis es un libro que va a tener mucha discusión, ¿no? Y tal vez sea esto porque Gálatas es el primer libro escrito cronológicamente, y si ves, Éfeso estará ya en el cuarto grupo desde la prisión. Y realmente los temas principales de esas 2 epístolas no se unen o desarrollan. Por lo tanto, creo que es más como ha sido el establecimiento del canon, más que el propósito en sí. Vale. Sí, porque por ejemplo los nombres, ¿no?, del Pentateuco, o sea, los nombres no tienen que ver con el nombre que se les daba originalmente, ¿no? Es así. Y el nombre es claramente, tiene un propósito, digamos, de enseñamiento, como Éxodo, ¿no? Génesis al principio, sí. Pero en el caso de las incluso epístolas, como pedagógico, ¿no? Ajá. Pero así como que el orden no. Y los bloques del canon va a ser eso, la parte histórica, por eso encontramos tanto el libro de Hechos pegado ahí, luego las epístolas y luego el libro profético de Apocalipsis. ¿Sí? Bien, recuerda estas divisiones, porque vamos a estar estudiándolas, vamos a estar intentando cubrirlo y viendo una visión general de todo esto. Al término de los Hechos, sabemos que Pablo fue absuelto y liberado de la cárcel. Ahora, algunas alusiones hechas en sus cartas a Timoteo y Tito sugieren que Pablo pudo haber viajado hacia Macedonia después de su liberación, pero su recorrido por las iglesias fue interrumpido por su repentino arresto y encarcelamiento en Roma. Después en la cárcel escribió sus últimas cartas a Timoteo. Las 3, primera, segunda, Timoteo y Tito, son conocidas como las epístolas pastorales. Y como dijimos, estas epístolas se llaman así pastorales porque van dirigidas a Tito y a Timoteo como pastores de las iglesias representantes. Ahora, ¿por qué es interesante este dato? Y aquí tenemos que echar mano a la tradición y a los datos históricos que disponemos. Pablo está en prisión y es encarcelado no una vez, varias veces, incluso en el libro de Hechos encontramos. Pero cuando aquí habla que en su primer encarcelamiento fue liberado y viajó hacia Macedonia, es ahí donde algunos creemos, voy a ponerme yo también entre ellos, que Pablo cumplió su deseo marcado en el libro a los Romanos de visitar España. Pablo
En el capítulo 15 muestra una seguridad extraordinaria. Dice, cuando vaya hacia España, pasaré para veros, por ejemplo. Y es una parte de lo que la tradición nos dice. Y hablaremos de esto un poquito más detalladamente, pero hay dos caminos de tradición. Uno que dice que él vino cruzando los Pirineos a pie, en dirección hacia Huesca, pasando por Tarragona y otros pueblecitos de la zona. Otra que parece mucho más efectiva, en mi opinión, es el que tomó un barco desde Roma, dirigiéndose al puerto de la Tarraconense, la ciudad preferida para muchos romanos, ¿no? Así que esa es una teoría que podremos presentar y que hay suficientes datos para pensar en ello. Ahora, al lado de este grupo, también deciros que cuando miramos el gráfico encontraremos las epístolas pastorales. Y las veremos, igual que estoy mencionando esto de Pablo en Roma, ya lo veremos cuando tratemos en Roma. Va ser empresonat 2 vegades, Sí. Pablo? En Roma, o no? No. En Roma, cuando él apela a César, Sí. es enviado a Roma. Mandat de Jerusalén a Roma. Eso es. Ahora, algunos creen, ahora yo ahí no puedo cerciorarlo, simplemente es una hipótesis histórica, que incluso en Roma fue librado por un tiempo Ah, vale. y después encarcelado de nuevo. Pero no sabemos esto con seguridad. Puede ser, porque entonces ahí también ponemos esta teoría de su visita hacia España en ese otro tiempo. Pero entramos dentro de teorías. Lo que sí sabemos por la Escritura es estos diferentes encarcelamientos de Pablo y luego yendo a Roma para, una vez más, echando mano de la tradición, finalmente morir decapitado, como un buen romano que era. No podía morir crucificado, eso era una muerte para esclavos, era una muerte para malhechores. La muerte digna para un romano era la decapitación. Y así murió Pablo según la tradición. Las epístolas generales, bueno, hemos hablado de las epístolas pastorales y volveremos a eso, Timoteo y Tito, pero las epístolas generales se llaman generales porque a diferencia de las de Pablo no se dirigen a iglesias determinadas, sino a grupos de creyentes en general. Ahora ya no estamos hablando de las epístolas paulinas, sino de las otras epístolas. Por ejemplo, Pedro o Juan. Las epístolas generales difieren en otro aspecto. Incluyen todas las no escritas por Pablo. ¿Veis? Epístolas paulinas, epístolas generales que no van dirigidas a una iglesia en particular, sino a un grupo de creyentes y que además no son las escritas por Pablo. Un momento, porque encontramos dentro de ese grupo una epístola interesante y discutible. La paternidad de Hebreos. Sin embargo, lo más cierto es que podemos decir que el autor es desconocido. ¿Qué hacemos con el libro o la epístola, mejor dicho, a los hebreos? Bien, no sabemos quién fue el escritor. No lo menciona. La evidencia interna de esa epístola nos hace pensar que muy probablemente fuera un escritor con gran conocimiento de la tradición judaica, un gran control del idioma, tanto griego como el hebreo, conocedor del hebreo. Entonces eso nos indica Pablo. Además hay 2 versículos semejantes en Hebreos y en Romanos. Otra evidencia que pudo haber sido Pablo. Además de esto, uno de los padres de la iglesia, Alejandro, nos habla o cita a Hebreos diciendo, como Pablo dijo en la epístola a los Hebreos, y Pablo era, Alejandro era uno de los padres de la iglesia. Por lo tanto, el peso intrínseco nos hace pensar que fue Pablo el escritor de Hebreos. Y algunos incluso han hecho tesis doctorales discutiendo esto. Lo que yo puedo decir con seguridad, el Espíritu Santo escribió Hebreos. Eso lo sabemos por la inspiración. Pero la paternidad de Hebreos es algo pues, que vais a encontrar bastantes libros. Y otros simplemente dan por sentado, fue Pablo, y lo dan por sentado y lo mencionan y ya está. Y a esas epístolas, por lo tanto, se llaman epístolas generales, ahí incluimos Hebreos. ¿A quién va dirigido el libro de Hebreos? Y esto también es importante, y lo veremos cuando tratemos la epístola. Pues va dirigido a creyentes que estaban esparcidos, muy probablemente judíos creyentes esparcidos.
Y sabemos que eran de varias iglesias, porque cuando dice sujetaros a vuestros pastores, lo dice en plural, es una de las cosas ahí que vemos. Por supuesto, no va dirigido a una sola iglesia, sino a un grupo de creyentes esparcidos. Así que son datos que nos pueden dirigir hacia un conocimiento más práctico de la epístola. Bueno, así que ahí tenemos esa época de consolidación, libro de Hechos, todas estas epístolas, de expansión, perdonadme, y entonces vemos ahora otro apartado, y es la consolidación. Vemos que las epístolas pastorales y las generales, más Apocalipsis, nos proporcionan conocimiento del periodo de la consolidación de la iglesia. Así tenemos los evangelios, Cristo, el inicio del cristianismo, el libro de Hechos, el inicio de la iglesia establecida, los primeros pasos de los primeros creyentes, los primeros viajes misioneros, la expansión, como veremos siguiendo Hechos 1:8, siguiendo ese mismo bosquejo, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego llegamos a las epístolas, donde las epístolas nos van a dar el corpus doctrinae, el cuerpo de doctrina del cristianismo. Un dato importante, y esto no está en nuestras notas, pero es muy importante, el libro de Hechos no es un libro para establecer doctrina, y a veces esto lo hemos mencionado. El libro de Hechos es un libro histórico que nos va dando la transición desde la antigua dispensación a la nueva dispensación de la gracia. Es por lo tanto un periodo donde hay cambios, están surgiendo cosas, el Espíritu Santo ha descendido por primera vez, hay una gran manifestación del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, cuando desciende sobre los creyentes, y no podemos decir, pues cada vez que baje el Espíritu Santo tiene que pasar lo que pasa en Hechos 2. Eso sería hacer doctrina. Lo que sí podemos decir es que a partir de Hechos 2 en adelante, el Espíritu Santo vivirá en el creyente. Y encontramos entonces en las epístolas, ya no el desarrollo de la doctrina, sino el establecimiento de la doctrina. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es un error típico en la hermenéutica de algunos tomar el libro de Hechos y sacar doctrina. Ahora, dejadme subrayar algo más. Nos ayuda a establecer doctrina, pero debe ser acompañada por la interpretación que las mismas epístolas nos dará más tarde. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Te ves pensativo? ¿Sí? Vale. No, me traiciona el pasado, pero sí. Bienvenida, Pilar, bienvenida. Hola. Esto nos ayuda porque, y a ver cómo digo esto, me vais a entender. Yo creo que no podemos poner la doctrina en cajones, desastre, como lo hacemos a veces en doctrina sistemática, en teología sistemática. La teología sistemática, o poder sistematizar la doctrina, nos ayuda a nosotros. Pero no debemos ver la doctrina como esto empieza, esto termina, esto empieza, esto termina, sino como una continuidad, aún desde el Antiguo Testamento, de el desdoblamiento de la verdad. ¿Qué quiero decir esto? No sé si habéis tenido un mapa en vuestras manos, los mapas me encantan, son muy bonitos cuando los despliegas y después no hay quien lo vuelva a plegar. ¿Os ha pasado eso? ¿Un mapa de carreteras? Pues la verdad es lo mismo, tú abres una parte y otra parte y otra parte y otra parte y al final ves todo el mapa y tienes todas las partes y secciones de esa verdad. Desde el Antiguo Testamento con tipos e imágenes y símbolos hasta el Nuevo Testamento. No podríamos entender el Antiguo Testamento si no tuviéramos el Nuevo Testamento dándonos las claves interpretativas. Y no podríamos entender bien qué está pasando en el libro de Hechos si no fuera porque las epístolas nos aclaran qué ha pasado en el libro de Hechos y por qué ahora, por ejemplo, el Espíritu Santo habita en el creyente, ha sido sellado con el creyente. Son cosas que debemos entender. En las lenguas y el don de lenguas no podríamos entender epístolas.
hablaremos más de esto, de entrar ya más directamente. Pero volviendo al libro de Hechos, vamos a decir que en esta época de consolidación, la iglesia está madurando. Los libros que relatan la historia de la iniciación de la fe cristiana, hemos dicho, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el inicio. Los libros de la expansión, del periodo misionero de la iglesia, pues incluyen los libros de, y ahí viene, Hechos, Gálatas más Santiago también, fijaros en el cuadro, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filipenses. Esos son los libros de la expansión, porque aún las epístolas pastorales, Pablo le está diciendo a Tito y a Timoteo cómo establecer iglesias. Por eso les llamamos pastorales. Déjame decir algo también de esas epístolas pastorales. Porque algunos, yo había escuchado a gente decir, es que no tenemos que llamarle epístolas pastorales porque no están escritas a un pastor. Y porque no tienen nada que ver con... Y bueno, esto es rizar el rizo. Porque si yo como misionero hoy no puedo tomar esas epístolas y de ahí sacar enseñanzas para nuestra iglesia hoy en el siglo XXI, tendré que llegar a una conclusión tan sin sentido como decir, es que esas epístolas fueron escritas solo para Tito y Timoteo. Y por lo tanto lo que ahí pone era solamente para Tito y Timoteo. ¿Verdad que no tenía sentido? Eso no tenía ningún sentido. Pues entonces decir, no podemos llamarlas epístolas pastorales. Entonces, bueno, ¿qué le llamamos? Epístolas de Tito y Timoteo. Vale, está bien, no me ofende eso porque es el nombre de quien va dirigido. Pero lo que ahí pone es para nosotros hoy en el siglo XXI. Y justamente lo que ahí pone es qué debe hacer el pastor para dirigir una iglesia, establecer una iglesia, cuál debe ser el comportamiento del liderazgo, de la doctrina, de la disciplina. Y en esas epístolas tratan ni más ni menos cómo desarrollar, establecer, liderar una iglesia. Así que está bien que le llamemos de esta manera. Sí. Una cosa que quería decir es que incluso ellos eran pastores. A mí siempre me choca, déjame decirlo de esa manera, cuando algunos dicen, es que yo tengo el llamado a ser misionero pero no pastor. Y yo siempre, bueno, yo en la Biblia veo que hay un solo llamado y es el llamado a ser pastor. Porque el que va a ir de misionero, a aquellos que gane para Cristo, tiene que pastorearlos. Claro. Entonces, pero este tipo de divisiones no eran pastores, creo que obedece a eso, ¿no? Sí. A lo que tú decías hace un momento, ¿no? A querer encasillar, está el cajón y, no sé, el trabajo de un misionero tiene que ser de pastor. De pastor, totalmente. Y esto es un tema también amplio para tratar, pero no hay duda alguna. Pablo era misionero, y entonces, ¿qué diremos? ¿Que Pablo no era anciano? Era otra palabra. No era anciano, él era misionero. ¿Cómo que no era anciano? Y claro, la palabra pastor, que aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, y se refiere a la labor de pastorear, de alimentar, de cuidar la grey, eso es lo que hace un misionero. Así que un misionero es pastor. Sí. Incluso ya en un extremo yo he escuchado, ¿no? Gente que dice, no, pero es que, por ejemplo, un misionero no ha de cumplir todos los requisitos que se dan en las epístolas para los pastores, ¿no? Entonces, bueno, ya es irse al extremo, ¿no? Pero obedece a esa idea, ¿no? De encasillar y, bueno, se crea la figura de misionero que en realidad en la Biblia la palabra no está, ¿no? Claro. Y además la figura del misionero que ahora hay en nuestros días, y yo a veces lo he dicho, y tú y yo somos misioneros, nos ayudan desde otros países, pero aquí en España el misionero termina siendo pastor de una iglesia por muchos años. Muchas veces en Estados Unidos, sobre todo, se tiene en la mente que un misionero va 4 años a un lugar y hace unos contactos, compra un local, pone ahí a una gente y se va a otro lugar para levantar otra iglesia. Y si tú no haces eso, no eres misionero, ¿no? Y tú dices, no, nuestra labor no es así. Nuestra labor es realmente pastorear. La palabra que me gusta es discipular, también. Somos discipuladores. Y eso es trabajo de pastor, sin duda. Bueno, lo que hay una cosa más que evidente, lo que está diciendo él, es que de hecho a los misioneros no es como un llamado, no está tratado la Biblia como un llamado. Por ejemplo, a ver,
lo que está diciendo más o menos es que los mismos requisitos que se le exige a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, ajá, no, en ningún momento se menciona el misionero. Claro. Porque es lo que él dice, que la figura del misionero es que es la de pastor, la de anciano, y usando Timoteo y Tito, ¿no? Y eso es bueno, y volveremos a ello cuando estemos tratando estas dos epístolas, pero yo creo sin duda alguna, el misionero debe tener las características del liderazgo. Voy a utilizar una palabra inglesa, leadership, que quiere decir el que va adelante, el que lidera, pues tiene que tener esas características establecidas. Bien, otra cosa, punto número 3, volviendo a nuestras notas, los que describen a una iglesia madurando son primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Pedro, Judas, Hebreos, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis. Es interesante, ¿verdad? Esas epístolas, Apocalipsis, nos hablan de una iglesia madurando. Y es interesante, es muy interesante, porque ahí ves el sufrir de la iglesia, los problemas, los conflictos, las bendiciones, las normas dadas unos a otros en esas epístolas. Ahora, identifica lo siguiente, vamos a ver si me podéis ayudar en esto. Las epístolas escritas por Pablo después de su primer viaje. ¿Qué epístola escribe Pablo? Hace un viaje misionero, escribe esto, Gálatas. Durante el segundo viaje, y ahí dice durante, primera y segunda de Tesalonicenses. Durante el tercer viaje, primera y segunda de Corintios y también Romanos. Y ahí en Romanos les dice, yo voy a veros en mi camino hacia España. Ahora, después de la cárcel, ¿veis? Después de la cárcel fue Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Yo tengo una duda, que lo he oído muchísimo de comentaristas, etcétera, etcétera, que no se está haciendo mención aquí, y es que primera de Corintios fue escrita desde la cárcel en Roma también. Por eso me ha leído el pensamiento. Fíjate que dice aquí, después de la cárcel. ¿Veis eso? Por eso hablamos de 2 encarcelamientos mínimo de Pablo. Y durante esos 2 encarcelamientos es posible que en medio de ellos Pablo viajara a España. En su segundo encarcelamiento tendríamos las epístolas, por ejemplo, que aquí son mencionadas de Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Porque son epístolas que veréis en un comentario, como José Manuel dice, que se llaman desde la cárcel. O epístolas carcelarias, en algún término o comentario, podéis encontrar esto también. Es por eso que veis, en la cárcel primero, suelto, creemos que viene a España, en la cárcel y después ejecutado, cortándole el cuello. ¿Sí? Gracias por esa observación. Y después tenemos a 2 pastores, Timoteo y Tito. Timoteo y Tito. Y por último, lo último, el libro profético es Apocalipsis. ¿Quiere decir que es la única profecía que hay en el Nuevo Testamento? No, porque aún en los Evangelios encontramos profecías, y los pasajes de Mateo 24 es un claro ejemplo. Encontramos profecías también en Tesalonicenses, cuando habla de la segunda venida del Señor. Encontramos profecías en Judas, pero Apocalipsis es el libro profético. ¿Bien? Interesante. Ahí tenemos una visión general del libro de los Hechos. ¿Sí? Ahora voy a entrar en un segundo bloque, queda más o menos claro, ¿estáis conmigo? Vamos en este segundo bloque a ver los Hechos, la estructura y la iglesia primitiva. ¿Por qué es interesante este bloque? Porque si queremos edificar correctamente, tenemos que tener el fundamento correcto. Y ahí es donde el libro de los Hechos se convierte en el paradigma, en el ejemplo a seguir de cómo debe ser una iglesia en el siglo XXI. Ahora, una vez más, las doctrinas son explicadas, maduradas a través de las epístolas. Pero el ejemplo que tenemos en el libro de Hechos encontramos muchas cosas que van a acontecer por primera vez. Por primera vez se establece una iglesia fuera de las sinagogas.
Y esto es importante que veamos ese desarrollo, porque hoy en día, por ejemplo, están los, que seguro los habéis escuchado, los creyentes mesiánicos, ¿no? Los creyentes mesiánicos dicen pues, que tenemos que volver a celebrar las fiestas del Pentateuco, que tenemos que seguir algunas de las tradiciones. Llegan a tal punto que incluso hablan de la circuncisión. Ahora, cuando tú lees el libro de Hechos y te das cuenta que justamente lo que estos mesiánicos están diciendo es lo mismo que decían los judaizantes, volver a la ley. Entonces sabes que no es lo que debemos seguir. Así que el libro de Hechos nos va a ayudar a ver el desarrollo, los cambios, como desde el cristianismo siendo una secta del judaísmo, y una secta que se reunía en las sinagogas y que finalmente fueron expulsados fuera de la sinagoga. Ahora el cristianismo va a ser una entidad aparte ya del judaísmo. Cuando los gentiles empiezan a convertirse, son aceptados, en ese momento ya no es una secta del judaísmo, el cristianismo es otra cosa. Y eso lo vemos en el libro de Hechos. Así que entender la estructura del acontecimiento nos ayudará también a entender la estructura de la iglesia primitiva. Ahora, yo voy a enseñar lo cual es nuestra postura en la iglesia, sobre todo aquí ha aparecido ya varias veces la palabra pastor o pastores, y hablaremos por qué las iglesias creemos que deben tener un pastor y un consejo de ancianos y un grupo de diáconos. Ahora de esto hay divisiones y hay opiniones, pero veremos qué es lo que pasó históricamente. Y no quiero alejarme mucho del tema, pero ya será después con León I, el primer papa, en el siglo IV, después de Constantino, que va a empezar la Iglesia Católica con un papa. Pero antes no había papa, ¿de acuerdo? No había el máximo pontífice de la Iglesia, porque el máximo pontífice es el Señor Jesucristo. Pero sí que veremos en el libro de Hechos, en las epístolas, y en el libro de Apocalipsis, y después, en la tradición, que las iglesias locales están establecidas, formadas y organizadas de la misma manera que se organizaba la sinagoga judía, con un principal de la sinagoga y unos maestros de la sinagoga y también un grupo de siervos dentro de la sinagoga. Y esto lo veremos, si Dios lo permite, al estudiar más sobre este tema. Ahora, ayer visitamos el terreno y me hace gracia porque hice ayer, y ha sido hace un rato, pero recordad que estas son notas que estamos utilizando que van para Instituto Bíblico de cada día. Y así que nosotros al no hacerlo cada día tenemos que seguir otro ritmo. Pero dice, recuerda que este estudio es una introducción al Nuevo Testamento. No podemos parar y explicarles a fondo porque nuestra tarea es hacer un vuelo de reconocimiento. Volveremos en el segundo nivel para estudiar desarrolladamente cada libro. Esa parte de las notas, nosotros, quiero deciros, hay una buena bibliografía, libros que podéis profundizar para entender más lo que yo estoy dando por encima. Porque el propósito de esta clase es una introducción al Nuevo Testamento. Pero las introducciones son un poco como el menú de un restaurante. Te dice lo que hay para comer, pero después tienes que sentarte a comer. Y tú puedes hacer lo mismo con estas notas, buscar libros, buscar referencias, buscar internet, o si no, y esto es también algo que os quería presentar hoy, he preparado, y esto tengo que verlo aún, pero 32 gigabytes de información con libros en PDF y un montón de cosas que son de mucha ayuda con el programa The Word. No sé si lo conoces, The Word. ¿Lo has visto? ¿Lo tienes? No. Es gratuito, esto no es piratería, tú puedes bajarlo gratuitamente de internet y entonces... Que no placer en la piratería. Sí, ¿no? Añadido. Pues esto os lo pasaré, la idea es, bueno, recuperar un poco los gastos que hemos tenido para comprar el aparatito, si alguien lo quiere ya os lo diré, pero es muy económico y podéis tener ahí el programa The Word. Y una de estas tardes, ya lo habíamos hecho años porque es un programa que hemos utilizado por años, desde que lo descubrimos. Hay otro que es eSword, que es muy similar, pero hemos ampliado este programa y podéis verlo y tenerlo, hay un montón de libros. Y lo bueno es que ahí, por eso decía, podéis ampliar todo lo que estamos dando. Porque hay muchos libros en inglés, yo trabajo en inglés, pero hay muchos libros en castellano. Y eso os permitirá poder ampliar lo que aquí estamos viendo. Así que si queréis una copia me lo decís y os preparo un pack de estos con toda la información. Ahora, volviendo a nuestras notas,
Estructura de Hechos. ¿Cuál es la estructura? Bien, el gráfico de más abajo te ayudará a entender la estructura de Hechos. El versículo clave de Hechos es Hechos 1:8. Escríbelo aquí. Y podéis buscar en vuestras Biblias Hechos 1:8. Hechos 1:8, aparte de memorizarlo, es una de las cosas que os pido que hagáis si no lo conocéis todavía para este curso, memorizad Hechos 1:8. Pero Hechos 1:8 es el bosquejo del libro de los Hechos. De hecho, valga la redundancia, cuando leemos el libro de los Hechos, marca las pautas que se ven en ese versículo. Hechos 1, versículo 8. ¿Lo tienes, Rosa? ¿Puedes leerlo, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. Si os dais cuenta, en vuestras notas tenéis este gráfico aquí. Y este gráfico, donde está también mencionado Jerusalén, Judea y lo último de la tierra, las tres partes mencionadas ahí, vais a ver como que se corresponde a los eventos históricos narrados en el libro de los Hechos. Es decir, Jerusalén, que es la primera parte, va del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Judea y Samaria va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Y lo último de la tierra es ese arresto de Pablo, el tercer viaje de Pablo, todos los juicios, el viaje a Roma. Todo eso va desde el capítulo 13 hasta el final de Hechos. Así que Hechos 1:8 muestra el gráfico exacto de todo el libro de Hechos. Esto de hasta lo último de la tierra es una expresión o es un hecho real. Es un mandato. Es un mandato. Esto de lo último de la tierra, yo no sé dónde la tierra. Me ha gustado la respuesta. Bien, hasta lo último de la tierra. Es un mandato que el Señor nos da. Y tenemos que ver dos visiones de esto. La primera es qué quiso decir el Señor. Y la segunda es qué estaban entendiendo esos hombres. ¿Vean? ¿Qué quiso decir el Señor hasta lo último de la tierra? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Ahora, yo sé que las palabras ahí en el original y en latín son Finisterre. Y mirando nuestro mapa de España, sabéis que ahí en Galicia está... Y yo miro el mapa por otro punto y veo que Australia para allá. Entonces algunos dicen, ¿ves? Es que Pablo quiso obedecer al Señor y desde Israel, hago mi mapa imaginativo ahí, Turquía, esto está rápido, ¿vale? Grecia, la bota, España y Inglaterra. ¿Vale? Está bien hecho el mapa, ¿eh? No se distingue bien. Ha sido rápido. Se sabe. Ahí en España está Finisterre, ahí está Finisterre. Y vemos que el Evangelio viaja en la dirección hacia lo último de la tierra, según la mentalidad romana. Tenemos aquí lo que llamaríamos el Mare Nostrum. Sabemos que las colonias romanas van incluso hasta Egipto y África. Roma ha conquistado el mundo entero. Sabemos que hay intentos y gran parte de Inglaterra es conquistada por los romanos, pero estos, iba a decir ingleses, y no, mejor no hablar de ingleses, sino de tribus sajonas, son realmente bárbaros y brutos, igual que las tribus germánicas. Así que los romanos por ahí no van a tenerlo bastante mal. Pablo se dirige a lo último de la tierra. Algunos de los viajes misioneros de otros apóstoles, como San Andrés, puede que hayan llegado tan lejos hasta ahí. Pero para los romanos, esto era lo último de la tierra. Para el Señor no, está Estados Unidos ahí, y Canadá y todos esos lugares. Sí, está esa dirección. Pero esto es lo que vemos en el libro de Hechos, ¿eh? Vemos ese intento de llegar a lo más lejos posible con el Evangelio. Y sabemos, ya lo miraremos, que Pedro se dirige hacia el otro lado, hacia Babilonia. Y tenemos algunos misioneros que van a ir hacia India, a Japón,
Australia, China. Ahí queda muy lejos. ¿Cómo llegó el Evangelio? Esa es la parte de historia de la Iglesia, es apasionante. Historia de las misiones. ¿Cómo llega el Evangelio? ¿Qué sabemos? ¿Quiénes fueron ahí los primeros? Bueno, no fueron los 12. Hay un libro que está en castellano, creo que lo han traducido, se llama En busca de los 12, que narra justamente la trayectoria de los 12 apóstoles, cómo ellos expandieron el Evangelio por todo el mundo y cuál fue su final de estos. Y es un libro, yo lo leí en la universidad hace años, lo leí en inglés, me apasionó, era mejor que Indiana Jones, de verdad, era un buen libro. Y por supuesto eso es algo que os animo también a leer, si podéis, porque se llama En busca de los 12. Bien, pero volviendo a nuestras notas, el tiempo se nos está yendo rápido. Vemos pues Jerusalén, Judea, la transición, el periodo gentil, Pablo ve todo esto, ahí está lo último en la tierra, que es lo que mencionábamos. Y eso nos va a llevar a un punto interesantísimo, que es la aceptación del Evangelio por los no judíos. ¡Wow! Ahí tendremos que pararnos un momento. La iglesia primitiva va a estar formada de judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Si pasáis la página en la que estáis, vamos a hablar un poquito de esta iglesia primitiva. Vamos a intentar cubrir esto del Pentecostés hasta la vida de los primeros cristianos, y ahí pararemos en el tiempo que se apremia. Pero la iglesia primitiva muchas veces se hace referencia con palabras como la iglesia neotestamentaria. ¿Verdad? ¿Lo habéis escuchado? Vamos a hablar de la iglesia primitiva. Vamos a hablar de la iglesia neotestamentaria. Hay una página web por allí que se llama La Iglesia Primitiva. Y bueno, está bien, ¿no? Es un término que intenta buscar el inicio, la fuente del cristianismo. Pero tenemos que pensar algo. Yo predicaba el domingo sobre esto. La iglesia no fue perfecta. El libro de Hechos nos lo muestra después del capítulo 3, ya vemos la imperfección de la iglesia. Si fuera perfecta, estaría creada por hombres perfectos. O podríamos decir que Dios erradica el pecado cuando alguien se convierte. Pero no es así. No vemos en la Biblia, no es una sana doctrina hablar sobre la erradicación del pecado en el creyente. Vemos personas redimidas, transformadas por el poder del Evangelio en su imperfección. Lleno de fallos. Es como Lucas nos lo presenta, el escritor de Hechos. Nos presenta una iglesia con faltas, con pecados, cosas a corregir. Hay una fuerza que tiene nueva, es el poder del Espíritu Santo. Fuerza del Evangelio, el poder de la oración. Dios está haciendo grandes cosas. Dios ha dado un don especial a los apóstoles que no van a tener luego. No creemos en una sucesión apostólica nosotros. No está en las Escrituras. Esos 12 hombres tenían algo que los que van a tomar su lugar no tenían. Tenían el mismo espíritu, sin duda alguna, pero la misión de los 12 era diferente y Dios les dio las herramientas conforme a la misión que ellos iban a tener. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Cómo era la primera iglesia? Bueno, el libro de Hechos, capítulo 2, Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de esto y hago la clarificación. El Señor Jesucristo ya habló de su iglesia en el libro de Mateo, cuando hablaba que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, yo a veces lo refiero como la inauguración de la iglesia. Es como un momento inaugural. Es digno de destacar que el Espíritu Santo obró milagrosamente tanto en el nacimiento de Jesús en la encarnación, como 33 años más tarde en el nacimiento del cuerpo de Cristo en el día de Pentecostés. Interesante este pensamiento, ¿verdad? El Espíritu Santo preparó el cuerpo de Cristo, es lo que sabemos, por lo que la Biblia nos dice, de una manera milagrosa, fuera de lo humano. El Espíritu Santo concibió el cuerpo de Cristo en María. Y de la misma manera va a ser el nacimiento de la iglesia. Es un milagro.
Es un milagro. Según Lucas, su primer tratado fue el relato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por implicación, el segundo, Hechos, contiene el relato de todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Ahora, Jesús no estaba ahí, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo es que nuestras notas dicen, el libro de Hechos es todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando? Algunos prefieren llamar al libro de Hechos no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo vino tomando el lugar de Jesucristo en la tierra. Cristo habló que enviaría a otro consolador. La palabra otro ahí en el griego indica uno igual que yo. Y el Espíritu Santo es el paracleto, la ayuda idónea, es el que toma el lugar de Jesucristo. No es el Papa, sino el Espíritu Santo. Y por eso en el libro de Hechos vamos a ver al Espíritu Santo obrar, actuar, formar a la iglesia, hacer cosas prodigiosas a través de herramientas humanas. Los 12 apóstoles por un lado, Pablo por el otro. Va a empezar a utilizar a Lucas para redactar estos eventos, pero es Dios mismo obrando. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo nacido milagrosamente en el día de Pentecostés, como ocurre en realidad, y si Hechos es una continuación de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que es lo que nos diría Lucas, ¿qué debe estar haciendo la iglesia, su cuerpo hoy en día? Y esta es una pregunta para pensar un momentito. La iglesia primitiva, y vamos a intentar desarrollar un poquito esto, es imperfecta. Bien, están los 12 apóstoles, con una misión especial y un poder especial. Pero hay un grupo de creyentes que reciben un mandato y reciben unas herramientas. Reciben el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio y el poder de la oración para obrar, para actuar. La pregunta que me hago es, ¿hemos recibido nosotros al Espíritu Santo? La Biblia dice que sí, si hemos creído en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Hemos recibido el mandato de orar y la bendición de orar y la oración? Sí. Y la Biblia más adelante nos dirá que la oración eficaz del justo puede mucho. O, como dice otra versión, la oración del justo obrando eficazmente. Pero tenemos el poder de la oración. Bien, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que nosotros tenemos esos tres poderes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Hechos nos da la respuesta. Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ahora, una vez más, no podemos decir, bueno, esto era solamente para esos 12. No, esto era solamente para esos 120. Y después ya está. No podemos decir esto. Tenemos que pensar que el mandato del Señor Jesucristo a ser sus testigos hasta lo último de la tierra, más allá de España, por supuesto, es para ti y para mí hoy en el siglo XXI. El poder del Espíritu Santo lo tenemos. Lo que no se ha replicado y no es necesario es lo que pasó en el aposento alto en aquella primera ocasión cuando por primera vez el Espíritu Santo descendió sobre el creyente. El patrón no tiene por qué repetirse. Y el hablar en lenguas en aquella ocasión que Dios lo utilizó no tiene por qué repetirse. Y ahí está el error del pentecostalismo actual. De creer que tenemos que repetir los patrones, lo que ahí pasó, para que algo sea verídico. No. Vemos que hay otras ocasiones en el mismo libro de Hechos que el Espíritu Santo descendió sobre 3 personas. O después, como Pablo dice, haber recibido el Espíritu Santo, algunos ni habían oído de él. Y vemos como el libro de Hechos nos está dando diferentes patrones a una verdad. Y es que si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Saltar, dar, botes por ahí, hablar de cosas raras. No.
quiere decir una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ir a las epístolas para ver lo que es el fruto. Y el fruto del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. No es, sino es un cambio de carácter. Es un cambio de carácter. Muchos quieren hablar en lenguas, pero no quieren el fruto del Espíritu Santo. ¿Lo habéis notado? No quieren eso. No quieren una transformación continua del carácter. Y creo que esto es una buena meditación a pensar en esto. Jesucristo hoy nos ha dejado a nosotros y continúa obrando a través de la iglesia, su cuerpo, los verdaderos redimidos. Ahora, en el día de Pentecostés, y volviendo un momento a nuestras notas, ahí en Hechos, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, el día de Pentecostés se había reunido miles de judíos de la dispersión, más prosélitos del judaísmo. Se maravillaban al oír el Evangelio siendo proclamado. Al menos 15 idiomas, 15 grupos étnicos. Si miras el mapa, ahí que os he puesto en este dibujito, y si ves dónde se encuentran esas provincias de los oyentes de la primera proclamación milagrosa del Evangelio, imagínate el impacto que los 3.000 convertidos, al regresar a sus casas, proclamando las buenas nuevas, ocasionaron. ¡Wow! Pero meditad un momento en eso, viendo el mapa. Jerusalén, Judea, a Egipto, a Cirene, a Creta, a Asia, a Frigia, Panfilia, Ponto, Bitinia, Partia, Mesopotamia en el otro lado, Media, Arabia. Ese mapa es como una explosión de una bomba atómica. De 120 llenos del Espíritu Santo, hay una conversión de 3.000 personas en la primera predicación, 5.000 después. Y en esa predicación extraordinaria, esta gente, estos prosélitos que habían venido del Pentecostés, habían peregrinado hasta Jerusalén para celebrar ahí las festividades del Pentecostés, cuando vuelven a sus hogares, ¿qué van a estar haciendo? Contando que han encontrado al Mesías. Van a volver a sus casas judías, que conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías. Recordad, y esto lo vimos cuando estudiábamos el periodo intertestamentario, como aún en los países helénicos, en Grecia, se había desarrollado toda una serie de sinagogas. Como en Elefantitis, ahí en la isla situada en Egipto, ahí había también una réplica del templo y había un arca y se hacían sacrificios. El judaísmo está por todo el mundo. Y estos primeros creyentes vuelven conociendo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y ahora identificando a Jesucristo como el Mesías prometido, el Salvador, el Hijo de David, que ha venido a rescatarnos. ¡Qué impacto tan grande! ¡Qué extraordinaria visión del Evangelio! Y eso es el inicio del cristianismo. Eso es la iglesia primitiva. Y en esa iglesia primitiva van a empezar a pasar cosas. De hecho, y eso vamos a verlo rápidamente, si me da tiempo, que hay 4 lugares en Hechos donde se nos narra cómo el Espíritu Santo descendió sobre los hombres en forma espectacular. Si podemos leerlo, el primero es Hechos 2, 1 al 4. Puedes leerlo, Leopoldo, tú, Hechos 2, 1 al 4. Y Rosa, te pido a ti. Sí. Vale, tú puedes leer Hechos 8, 17. ¿Aquí yo? Sí. Daniel, Pilar, ¿tienes Biblia? Vale, Pilar, Hechos 10, 44, 46. Y Daniel, Hechos 19, 4 al 6. Vamos a leer esos 4 pasajes. Bien, Leopoldo, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Espíritu Santo desciende sobre los discípulos ahí reunidos. Es la primera vez que el Espíritu Santo inicia su nuevo ministerio. Voy a ponerlo de esta manera. Entendamos bien una cosa, no quiero escapar de esto. El Espíritu Santo siempre estuvo en el mundo. Él es Dios, es omnipresente. Y en el Antiguo Testamento lo vemos obrar, operar y tener un ministerio. Pero ahora, en el Nuevo Testamento y en Hechos va a tener un ministerio diferente, nuevo, renovado, y va a ser ahora en el creyente. Vamos a ver Hechos 8:17. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Wow. Ahí, ¿sabéis quiénes son en ese contexto? Hechos capítulo 8. Simón el mago. Está hablando más, si ves el contexto, de los samaritanos. De los samaritanos. Y de una forma diferente. Es interesante porque los samaritanos para un judío eran personas aborrecibles. Y ahora el mismo espíritu que los judíos creyentes habían recibido, los samaritanos creyentes van a recibir el Espíritu Santo. Y ahí, como ves, no hablan en lenguas, no se replica, no hay otra vez el mismo modelo, sino hay otra situación. Vayamos a Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Tremendo. Porque ya no solamente son los samaritanos, que a fondo eran raíz semítica y tal, sino que ahora los gentiles están recibiendo el mismo espíritu y están hablando en lenguas, y una vez más esas son lenguas que eran reconocibles. Hay un término que es glosa, que quiere decir adoración estática, se puede traducir así, pero no era una bla 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 bla, sino que eran realmente palabras inteligibles, idiomas inteligibles que el Espíritu Santo les daba. ¿Para qué? Con un objeto. Y eso no lo sabemos por el libro de Corintios, que Pablo nos dirá que las lenguas fueron dadas como señal a Israel. Entonces ahora si un judío ve que este es gentil y está hablando en lenguas, esto es una señal de Dios, es una prueba, eso es lo que quiere decir ahí, señal, de que es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Y esto, quedaron atónitos. En ese lugar, los discípulos de Juan, en el tercer lugar, los gentiles en la casa de Cornelio, va a abrir la puerta al Evangelio a los gentiles. Que no es la primera vez. Justamente hablábamos con José Manuel al inicio de la clase, como Lidia va a ser la primera europea que va a recibir el Evangelio, pero tenemos ya en el Antiguo Testamento a gentiles que aceptaban el Dios de Israel. O sea que había esa posibilidad. Pero ahora, mucho más abierto, se ve que los gentiles son partícipes de las bendiciones y las promesas de Dios y del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, como dice ahí. Y el cuarto pasaje, Hechos 19, 4 al 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Interesante. ¿Quiénes son los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso? Los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Y en ese pequeño detalle podemos pensar un poco la confusión de los seguidores de Juan. Y de repente se dan cuenta que el Señor Jesús es el Mesías, lo aceptan y reciben el Espíritu Santo. Si vemos esto, el patrón de Hechos 1:8 se repite. Jerusalén, los discípulos, Judea y Samaria,
los samaritales, gentiles y prosélitos, y lo último de la tierra, Éfeso. Éfeso. Es interesante, ¿verdad que sí? Es muy interesante comprobar ese esquema gráfico donde el Evangelio ha explotado ahí en Jerusalén y de repente empieza a crecer y a crecer y a crecer desde el libro de Pentecostés en adelante. Ahora, ¿cómo va a ser la vida de esta iglesia? Es tan importante que podamos imaginarnos cómo eran, cómo vivían, y para eso necesitamos datos históricos, arqueológicos. Por supuesto, necesitamos todo lo que podemos sacar de la Biblia. Si queremos replicar en el cristianismo actual, tenemos que volver a las fuentes del cristianismo. Tenemos que conocer estos libros. No podemos reinventarnos el cristianismo. Tenemos que buscar en el libro de Hechos y en las epístolas que acontecen en ese mismo tiempo los datos necesarios para establecer una iglesia sana, como el cristianismo primitivo. Preguntas, voy a parar ahí porque faltan 2 minutos y la vida de los primeros cristianos será el tema para nuestra próxima clase. ¿Alguna pregunta? Chosen by the Father's mercy, set apart to serve His Son, sanctified.